Shabbat Shalom, mis queridos amigos. Bueno, no sé si Shabbat Shalom, mis queridos amigos. Ahora sí ya estaba, no estaba grabando y el día de ayer subí un video. Ayer fue, uh, déjenme ver la fecha de ayer. Ayer fue 4 de marzo del 2023 y subí un video hablando de una enseñanza que le había dado a un compañero con el nombre de Adrián Delgado. También había mencionado a mi amiga y hermana en el Raj, a Lidice López. Entonces voy a tomar un post o una publicación que hizo ella y un poquito de lo que hablé ayer para, para que hay una película que se llama They Live. Esta película naturalmente no es exactamente lo que vienen siendo los seres cósmicos que habla de la Biblia, pero hay una relación porque las personas como nosotros, seres humanos, no nos hemos percibido que somos como unos esclavos, como un ganado de unos seres que bíblicamente se les menciona como serpientes, pero por medio de la tecnología se miran como hombres o como seres humanos. Les voy a enseñar cómo es que está la cosa de estos. En el YouTube van a encontrarlos como reptilianos, y esto es importante. Esto es importante que le pongan cuidado. Por ejemplo, este hombre, porque esto es una de las cosas que ustedes van a poder ver ahí en esa película. Ok. Eh, a ver si, a ver si sale. Este hombre que está ahí se transforma, bueno, empieza a transformarse en un ser reptiliano o serpiente, como le quieran ustedes llamar. Entonces, déjenme ver. Ok. Entonces, el asunto, mis amados amigos, que la película esta que les estoy recomendando yo que miren, se trata de que nosotros no sabemos que no somos libres. Por eso, Efesios, fíjese bien, Efesios 6:12. Efesios 6:12. Dice, pues no estamos peleando contra seres humanos, sino en contra de los gobernadores, autoridades y poderes cósmicos, seres cósmicos que gobiernan las tinieblas, o sea, el falta de conocimiento, de saber la verdad. Dice, contra las fuerzas espirituales de maldad en dominios celestiales. Toman diferentes maneras de verse. Por eso, mis amados amigos, ahí déjenme decirles dónde. Por eso ahí en Primera de Johanan, que lo tienen ustedes como Juan, capítulo 4, del versículo 1 en adelante. A ver. Cuando Ok.
Cuando ustedes leen este versículo, no lo he leído completo, pero bueno, no lo he leído completo aquí en ustedes, pero yo la Biblia, las Biblias, porque he leído muchas Biblias para saber, para conocer las alteraciones. Dice lo siguiente, porque muchas de las personas esto de los seres cósmicos pues no tienen idea de qué se está hablando. Entonces, dice, amados o queridos amigos, no confíen en todo ruaj o todo espíritu. Por el contrario, prueben los ruajim, los espíritus, para ver si son de Yahweh. Porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Así es como conocen al ruaj de Yahweh. Todo ruaj o todo espíritu que reconozca que Yahshua HaMashiach, el Mesías, vino como un ser humano, es de Yahweh. Dice, y todo ruaj que no reconozca a Yahshua no es de Yahweh. De hecho, es el ruaj del antimasiaj o del antimesías, que ustedes erróneamente dicen anticristo. Entonces dice, ustedes han oído que Él viene, bueno, pues ya está aquí ahora, ya está en el mundo. Dice, ustedes hijitos son de Yahweh y han venido a los falsos profetas, y han venido falsos profetas porque el que está en ustedes es mayor que Él que está en el mundo. A ver, déjenme leer otra vez esto porque a lo mejor no lo leí muy bien. Dice, ustedes, hijitos, son de Yahweh y han vencido, fíjese bien, y han vencido a los falsos profetas. Sí leí mal. Y han vencido a los falsos profetas porque el que está en ustedes es mayor que el que está en el mundo. O sea, hablando del Ruach HaKodesh, Yahweh, la manifestación de Yahweh, que en un momento vino como hombre, en carne. Yohanan capítulo 1, versículo del 1 al 14, y lo pueden seguir leyendo todo. Entonces dice, ellos son del mundo, pero por eso hablan desde un punto de vista mundano y el mundo los escucha. Dice, nosotros somos de Yahweh, cualquiera que conozca a Yahweh nos escucha, cualquiera que no sea de Yahweh no nos escucha. Así es como distinguimos entre el Ruach de verdad y el Ruach de error, el espíritu de mentira y el espíritu de verdad. Entonces, mis amados amigos, también hace tiempo les había recomendado que vieran una película que yo de hecho yo la tengo, y esta película, pues les voy a poner un corto de esta película que se llama For Kind. Déjenme ver. For Kind. Ok. Quiero mis amados amigos, quiero que ustedes en su momento, cuando puedan comprar esta película, pues lo hagan. Caray, a ver si no creo, parece que no sale muy claro. A ver si se enfoca mejor. Ok, creo, bueno, mis amados amigos, yo les sugiero que vean esta película y van a entender muchas otras cosas. Entonces, bueno, me está saliendo, es que ayer me solicitó la amistad a alguien y lo acepté, pero no lo había querido hacer, y resulta que me invita a cosas de pornografía y ya lo bloqueé y todo ese asunto porque la pornografía enferma la mente. Ahí tengo varias amistades femeninas, como ustedes se pueden dar cuenta. No sé si muchas de ellas
ah, vean mis videos, pero por lo que me estoy dando cuenta, la mayoría no lo hace, solo una que otra. Y naturalmente pues salen muy expuestas y enseñan cosas que pues obviamente yo como hombre pues me gusta ver, pero evito lo más que puedo, porque soy hombre y soy carne, pero no es correcto. Y eso pues obviamente se lo estoy anunciando por si las mujeres miran lo que yo estoy diciendo, sepan que lo que están haciendo es indigno, falta respeto a ellas mismas. Bueno, el caso es que voy a continuar con lo que estoy hablando. Entonces, mis amados amigos, eh, debido a que debido a que ha habido muchos engaños por ejemplo esto de la publicación de que they live, que quiere decir ellos viven, pero mejor dicho, ellos existen. Estos seres que dice they live o ellos existen, son seres que hablan en el transcurso de la Biblia, que cuando ustedes lo leen, pues obviamente muchos, porque leen Biblias católicas y Biblias Reina Valera, James Kim y otras tantas Biblias, que son Biblias adulteradas, que en inglés se dice corrupted, están, están alteradas. Y hay cosas pues que obviamente no van a poder discernir debido a esto. Por eso yo les he dicho que se logren de las Biblias hebreas Yaudim hebreo, porque ya les he dicho que la J es una letra que no tiene más que alrededor de 500 años. Que el tal Jesús no tiene, que el nombre ese no tiene ni 200 años que existe. La letra J como 500, así que no hay un tal Cristo de hace 2000 años, es una mentira. Lo que sí existe es Yahshua, el Mesías, porque nosotros los judíos fuimos salvados por un Mesías, no por un Cristo. Y ese mismo Mesías abre la salvación a todos los Goyim. Goyim quiere decir en español gentiles. Entonces hay veces que digo palabras en hebreo y lo digo en la forma que ustedes conocen estas palabras. Como ya también se los he mencionado, Rahim son espíritus. Ruach HaKodesh es lo que le llaman el Espíritu Santo, que en inglés le dicen el Holy Spirit. Entonces, mis amados amigos, para empezar, ayer les había leído, eh, déjenme decirles, espero que esto les vaya a trabajar en sus vidas, porque Hebreos capítulo 1, versículo 3 es la manifestación corporal de un ser eterno que no tiene límites. Entonces, cuando este ser eterno se hace Holy Spirit o Raja Kodesh o Espíritu Santo, entonces al hacerse así, toma una forma corporal. Por eso dice aquí, Yahshua o su hijo es el resplandor de la Shekinah de la gloria, la misma expresión, sustancia de la esencia de Yahweh, sosteniendo todas las cosas con su poderosa palabra, Torah, ley, y después por medio de sí mismo hizo purificación por los pecados, se sentó a la mano derecha o a la diestra, que es la forma más correcta de traducirse. Se sentó a la diestra, que bíblicamente en la mayor parte significa
lugar de autoridad, de poder y autoridad. Es lo que más bien significa. Dice, se sentó a la mano o a la mano derecha o a la diestra del Hagwedullah Bamerumim. Dice que de las... esto en español viene siendo... no me estoy acordando. Chihuahua, ¿qué está pasando aquí? Ok, es que se meten cosas, majestad de las alturas. Entonces, mis amados amigos, cuando yo les hablé de esto, para que entiendan, porque esta es la manifestación y toda su creación como ángeles, porque son de los ángeles, son a la apariencia de él. Y él de alguna manera también se hace llamar ángel, se hace llamar malaj. En algunas ocasiones van a escuchar ustedes o van a leer donde dice el malaj de Yahweh. Eso mismo significa el espíritu de Yahweh. Hay personas que se creen conocer tantas cosas. Yo tengo un conocido que en un tiempo fuimos amigos, con el nombre de hecho se apellida igual que yo, Fernando Rodríguez. Este hombre, cuando yo mencioné al eterno Yahweh como el malaj de Yahweh, pero en aquel entonces como espíritu, entonces este hombre lo tomó como una ofensa, no pudo entender, como se lo dije yo a él. Y aquí la Biblia también se los menciona, o sea, se les dice los Rahim, espíritus, y también los menciona como ángeles. Y fue que ya le dije yo, entonces cuando se menciona ángeles, ¿no se les menciona como espíritus? No, pues que sí. Y cuando se dice que fueron hechos ahí en Hebreos capítulo 1, del versículo 7 en adelante, y ahí del 7 en adelante son la creación de él, de la manifestación corporal de él, porque no es lo mismo el malach de Yahweh que los malachim, que los ángeles, pero se ven de una manera aparentemente igual, solo que el resplandor de él es mucho mayor al de ellos. Por eso los mismos malachim agachan su rostro, porque no resisten verle de frente por lo magnífico que es él. Entonces, mis amados amigos, aquí hablando de lo que viene siendo el resplandor, este resplandor haciéndose de la forma corporal, es lo mismo que está aquí hablando en Yohanan capítulo 1. Lo podrían de leer desde el 1, pero yo se los voy a leer en el 14. Ustedes se pueden leer del 1 en adelante, pero yo lo voy a leer el versículo 14. Dice, la palabra sabiduría se hizo carne. Cuando ven ustedes esto del versículo 14 y leen 1 Corintios capítulo 1, 24, dice, Yahshua, poder de Yahweh, Yahshua, sabiduría de Yahweh. Ahora se vuelven aquí a Yohanan, Juan capítulo 1 versículo 14, dice la palabra, lo que les acabo de decir de Corintios 1, 24, la palabra sabiduría se hizo carne, porque Yahweh la depositó en él y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria, su Sheniyah, la Sheniyah del único Ben del Abba, del único hijo del Padre. Por eso dice ahí en Juan 3:16, que dice, de tal manera amó Yahweh
a la humanidad, que se ha dado a sí mismo su resplandor, su manifestación, o su unigénito su unigénito hijo. Pero esto hay que entender porque lo dice, que para que todo el que en él cree no se pierda. Por eso Yahshua es la manifestación corporal de la misma palabra. Y ustedes lo pueden ver ahí en el versículo 1 del mismo capítulo que estoy leyendo. Dice, en el principio era la palabra. Aquí también dice sabiduría. 1 Corintios 1:24. Y la palabra era con Yahweh. Y la palabra era Yahweh. Cuando dice era, esto es antes de la manifestación. Y cuando dice que, y la palabra era Yahweh, y la palabra era con Yahweh. La palabra, cuando dice era, es la manifestación, y que era con Yahweh es antes de la manifestación. Esto es muy interesante poder comprender todo esto. Entonces, mis amados amigos, dice, en la palabra, en la Torah, en Yahshua, era en el principio con Yahweh. Todas las cosas por medio de la Torah, la palabra Yahshua, fueron hechas. Y sin ella nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Y ahí lo pueden ustedes leer y llegar al versículo 14, donde dice la palabra sabiduría se hizo carne, porque Yahweh la depositó en Yahshua, en su manifestación corporal. Entonces, fíjense bien, porque esto es muy importante que lo entiendan, y se los voy a dar otros pasajes para que lo puedan comprender, porque de aquí me voy a pasar a lo que es la sur. Esto es muy importante, mis amados amigos. La sur viene siendo fundamento, roca, piedra grande, por decirlo así, el sur. Pero hay que ver qué representa la sur. Ahorita es lo que vamos a ver. Dice, la chinilla del único del único hijo del Abba, del Padre, de nuestro Padre, lleno de inmerecida misericordia y verdad, profetizó por el profeta Ezequiel, capítulo 36, del versículo 26 al 28. El corazón es la Torah, sabiduría de Yahweh, se ha manifestado en tres formas diferentes. Se ha manifestado, no que sean tres seres diferentes. Se ha manifestado en tres formas diferentes, no en tres seres diferentes, que es muy diferente. Dice, Rema, la palabra, hablada creación. 2. La Torah dada a Moshe Rabbeinu, tablas de piedra, corazón de piedra. Yahshua, corazón de carne, porque Yahweh depositó la sabiduría en Yahshua, un humano de carne y hueso. Yahshua se someterá al Padre al final del milenio para que sea todo en todos. La sabiduría, fíjese bien, Yahshua, la sabiduría, vuelve a su estado original. El resplandor, o sea, cuando ya se agarra la forma corporal, esa forma corporal se va volviendo haciendo un resplandor y se vuelve a integrar a la eternidad. Eso se lo voy a leer en cuanto lea, esto se los voy a decir en cuanto termine de leer este texto. Dice, la sabiduría vuelve a su estado original, de donde proviene. Eso es lo que quiere decir. De dónde proviene, no de donde principia, sino de dónde proviene. Esto tiene que ver con el árbol de la vida. El árbol de la vida en el jardín del Edén se torna en tablas de piedra, y Yahshua es el árbol de la vida
temporalmente. El árbol de vida retorna a su estado original al final del milenio. Bueno, les dije que les iba a leer esto en otro pasaje para que les quede bien claro. Y déjenme ver, déjenme acordarme qué libro es. A ver si es Colosenses. A ver. No, no es Colosenses. Déjenme acordarme. Ay, disculpen. Okay. Déjenme ver. Creando un poquito fallo de memoria, pero déjenme ver si es este el que yo estoy buscando. Ahorita se los digo inmediatamente. Ando un poquito mal de la memoria. Voy a tener que comprar algo para mejorar mi memoria. Va a ser Efesios capítulo 4 versículo 10. Dice: Yahshua, el que descendió, fíjese bien, Yahshua, el que descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. O sea, de la eternidad, de la luz eterna, se hace un resplandor. El resplandor va tomando una figura o forma corporal en la que se hace llamar como el Raja Kodesh o el Espíritu Santo. Entonces, ya una vez con la forma corporal, como dice ahí en Juan capítulo Juan capítulo 1 versículo 14, que vuelve a su forma, a su origen. O sea, el espíritu tuvo un origen, pero de algo que siempre ha existido. Entonces dice que vuelve a su origen. Quiere decir, el espíritu se vuelve al resplandor, y el resplandor se va integrando a la luz eterna. Por eso, fíjese bien, se lo voy a volver a leer. Yahshua, el que descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Fíjese bien. Ahora les voy a leer otros. Déjenme acordarme. Solo nada más denme un momento para poderme acordar de... A ver, es que ando yo aquí. No sé qué. Es Colosenses. Es capítulo 1. A ver. Bueno, y es capítulo 1, versículo 9. Dice: por lo tanto, desde el día que nos enteramos, nos hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo a Yahweh que los llene de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y entendimiento que el Raj otorga. Entonces, dice el 19, pues le complació a Yahweh tener toda su deidad o su ser viviente en su Hijo. Fíjese bien, pues le complació
a Yahweh tener toda su deidad o todo su ser viviendo en su Ruach, en su Hijo, en su Ben. Y fíjese bien lo que dice él en Colosenses capítulo 2, versículo 9. Porque en Yahshua habita corporalmente el resplandor, o sea, el poder y sabiduría manifestado en el resplandor de Yahweh en una forma corporal que se le llama Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, viene manifestando toda la plenitud de lo que Yahweh es. Porque en Yahshua habita corporalmente toda la plenitud de lo que Yahweh es. 1 Corintios 1:24. Yahshua, poder de Yahweh. Yahshua, sabiduría de Yahweh. Entonces, mis amados amigos, ya que les dije esto, ya que les mencioné esto, y ahora vamos a ver, me voy a pasar ahí a Mateo 4:4, y quiero que le pongan mucho cuidado. Cuando es tentado Yahshua, cuando es tentado, dice, y ya había pasado otras, se lo voy a leer desde el versículo 2. Después que Yahshua había ayunado por 40 días y noches, tuvo hambre. El tentador vino a él y le dijo: si eres el hijo de Elohim, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Yahshua respondió, el Tanaj dice, no solo, o las escrituras dicen, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Salmos 33:6. Tu justicia es como el monte de Elohim, tus juicios, acá estoy en el 36, Salmos 33:6 dice, por la palabra de Yahweh los cielos fueron establecidos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Mateo 4:4, no solo el pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Yohanan o Juan capítulo 1:1, en el principio era la palabra, la Torah en Yahshua. Ahora, ahí en el versículo 14 dice la palabra hecha carne, o la Torah, la ley. Ahora vamos a pasar a Mateo 16:18, el cual fue alterado para iniciar una religión. Pero antes de eso les voy a compartir nuevamente algo que tomé de lo que publicó la hermana Lidice López, y se los voy a compartir a ustedes para que vayan poniendo cuidado qué es lo que han creído o qué es lo que les han hecho creer. Por eso la gente no logra salir de las tinieblas, porque no investigan, solo creen tonterías. A ver, ¿dónde lo puse? Muy buena publicación, lo de la hermana Lidice, ya lo encontré. Aquí está. Fíjese bien. Dice, en el año 325, en el concilio de Nicea, Constantino el Grande crea, fíjese bien, fueron 325 años después del asesinato de Yahshua, cuando se crea
la Iglesia Católica Romana. O sea que no fue por como ellos pretenden decir que fue por Pedro. Pasaron 325 años. Y se crea la religión clero católico romano. Fíjese bien, primera mentira bueno, no es primera mentira, porque la primera mentira fue cuando alteran el versículo de Matillahu 16-18. Y aquí está la constancia de cuándo fue que se crea la religión católica romana. Y fue por Constantino el Grande. Y debido a esto, dice que hubo un genocidio dice, se crea la Iglesia Católica tras un genocidio de más de 45,000 Yaudim, judíos. Al mismo tiempo se recopilan los libros religiosos de todas las aldeas del imperio y crean así la Biblia. Porque acuérdense ustedes que la Biblia es una reunión de cartas escritas por profetas, discípulos hebreos, no griegos. Entonces, cuando hacen esto, lo primero que hacen es traducirlo al griego y después a los demás idiomas. Y por eso, cuando se hace la edición de la Biblia, se hace en griego, pero las cartas estaban en hebreo. Fíjense bien, en el 327, Constantino, conocido como el emperador de Roma, ordena a Jerónimo traducir la versión Vulgata en latín. Bueno, fue en griego primero. Entonces dice en latín, cambiando los nombres propios hebreos por nombres paganos, como Jehová, como Yahvé y Jesús, adulterando así las escrituras. Bueno, aquí ya les di esto. Hay mucho más información aquí dicen en qué año se da el celibato, en qué año se inventa el título de papa, que viene en 610. Ni siquiera cuando se inicia el clero católico romano no se inicia con un papa, sino el papa se da en el 610. Ahora vamos a ver de dónde sacan estos señores que Kefa, al que llaman Pedro, es el papa, y todos los demás son los sucesores de Pedro, todas las blasfemias estas que le llaman el papa. Cuando ahí mismo en Matillahu, fíjese bien, Matillahu capítulo 23:9 dice: y no llamen a nadie en la tierra padre, porque ustedes tienen un padre, un criador, y él está en el cielo. Aquí está hablando del criador, no está hablando de padres paternos, para que también no anden con confusiones. Entonces, mis amados amigos, volviendo al versículo famoso que ahorita les voy a enseñar. Dice el versículo 18: Yahshua también dijo esto: tú eres Shimón Kefa. Dice, y sobre la sur, no dice sobre Kefa, sino sobre la sur, yo construiré la asamblea de Israel, y las puertas del Sheol no podrán vencerlo. En varias Biblias ponen, también te digo esto, tú eres Pedro. Y yo enseguida ponen
ponen roca o algo diferente, porque a veces ponen Pedro y luego le ponen piedra, y enseguida de piedra ponen roca para hacer la diferencia. Así habían sido algunas traducciones, pero por ejemplo la traducción del oso, la Biblia del oso dice de la siguiente manera, y se los voy a enseñar. Mateo 16, 18. Póngale mucho cuidado. A ver si enfoca bien. Espero que sí. Ahí está. Lo pueden ustedes leer. Lo pueden poner, lo pueden hacer, lo pueden congelar imagen y luego leerlo. Ahora se los voy a leer yo. Por eso es que hacían la aclaración. Pedro quiere decir piedra. Y sobre la roca, así hacían la diferencia. Pero astutamente fueron cambiando las cosas para que la gente viviera en un engaño. Pero aún así que la hayan cambiado, de tomos la evidencia de que fueron en el año 602, me parece que fue lo que les había dicho, fue cuando se inventa el mentado Papa. O sea, no hubo sucesor del supuesto Pedro. O sea, una vil mentira, llena de falsedades y de engaños. Dice, mas yo también te digo que tú eres Pedro. Fíjese cómo hacen la aclaración. Una piedra pequeña. Aquí ya no se dice, aquí después de decir una piedra pequeña, se hace la aclaración, dice, y sobre la piedra grande. La piedra grande en hebreo, cuando usted lee esto, va a decir sur. Y ahorita es donde quiero yo que lleguemos para que puedan entender esto. Y sobre la piedra grande edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Actualmente ese versículo en la Biblia católica dice de esta siguiente manera. Déjenme ver, más que está tardando en bajar. The reason why Babel's number one is because the languages that you're learning, they teach you in a way where you will be using the language in real life. Ok, dice, caray. Bueno, aquí está. Mateo 16, 18. Ok. Dice de la siguiente manera. Fíjese bien cómo es que cambiaron las cosas. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro. Aquí, fíjese bien, aquí sí hay, fíjese cómo cambiaron las cosas para llevarlos a una confusión, y crean que es sobre Pedro que se edifica la iglesia. Y aquí o sea piedra, aquí dice o sea piedra, y no es así. A ver. Todas las ediciones fueron siendo transformadas hasta llegar a esta mentira. Dice, o sea piedra, y luego dice, y sobre la piedra. Ya es que creen que es sobre Pedro. Pero les vuelvo a leer esta versión, que es mucho más antigua, que ustedes lo pueden ver y ver la diferencia, para que vean cómo es que fueron haciendo la adulteración, cómo adulteraron. A ver. Aquí dice piedra pequeña, y dice, y sobre la piedra grande. Piedra pequeña, Pedro.
Piedra grande, Sur, Yahshua. Así que en Pedro no se fundó ninguna religión. Eso es una vil mentira. Se las voy a leer en hebreo. Dice, bueno, no todo se lo voy a leer en hebreo, solo 2 letras se los voy a leer en hebreo para que vean la diferencia. Matillahu 16, que se dice en hebreo, se dice Pashut. Dice, Yahshua también dijo esto: tú eres Shimón Kefa. De hecho, ya muchas Biblias ya no tienen Simón, nada más tienen Kefa o Pedro. Tú eres Shimón Kefa. Dice, y sobre la Sur, ya no es lo mismo Kefa que Sur. Yo construiré la asamblea de Israel y las puertas del Sheol no podrán vencerla. Así. Ahora vamos a ver en el antiguo pacto, que ustedes conocen como Viejo Testamento, a quién se le conoce como Sur. Esto es muy interesante que lo puedan ustedes ver, para que entiendan de una vez por todas que no hay tal Pedro, y que la sur ahí en Mateo 16-18 se los voy a explicar para que lo entiendan perfectamente. Dice ahí Devarim es Deuteronomio. Dice, Yahweh es la roca cuya obra es perfecta. Se los dije en español, perdón. Yahweh es la Sur, o sea, la roca. Yahweh es la Sur, la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Elohim de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es perfecto y recto. Es justo y recto. Les voy a leer otro. De la Sur, Yahweh, que te creó, fíjese, de la Sur que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de tu Elohim. Fíjese, te has olvidado de tu Elohim. O sea, aquí ya con esto de que la roca o la Sur es Yahweh. Entonces, cuando van ustedes a Mateo 1, cuando se le revela el nombre del Salvador a Joseph, que ustedes lo tienen como José, fíjese bien, para que lo vayan entendiendo. Dice, Miriam, a la que ponen ustedes como María, dice, dará a un hijo y tú le llamarás Yahshua, que significa Yahweh salva, porque Yahweh salvará a su pueblo de sus pecados. Dice, vean otra vez ahí Hebreos capítulo 1, versículo 3, donde dice que por él mismo haría expiación de nuestros pecados, o nos purificaría de nuestros pecados. Señores, ¿por qué se dejan engañar de esa forma tan vil de esta religión pagana? Yahshua también dijo esto: tú eres Shimón Kefa, y sobre la Sur, Yahshua, Yahweh hecho hombre, yo construiré la asamblea de Israel y las puertas del Sheol no podrán vencerla. Ahora, fíjese bien,
para que les quede aún más claro. Primera de Corintios 10:4. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían del azur, Yahweh, porque bebían del azur, Yahweh, espiritual, que los seguía. Y el azur era Yahshua el Mesías. Así que Yahweh es Yahshua. Mis amados amigos, Yahweh hecho hombre. Y aquí, mis amados amigos, cuando se habla de Matillahu 16:18 o Mateo 16:18, cuando dice que establecerá la asamblea de Israel sobre la roca, es porque Él es la palabra, Él es la ley, y Él vino a pagar el precio de la ley. Esto es que Él se sacrificó por nosotros. Entonces no puede ser Pedro no hizo ningún acto de sacrificio, porque Pedro no era el que venía a quitar el pecado de los hombres o de la humanidad, sino Yahshua. Por eso a todo el creyente déjenme decirle, se construyó o se puso sobre sobre la roca, sobre Yahshua, porque Él es el fundamento, mis amados amigos. 1 Corintios capítulo 3, 1 Corintios capítulo 3, 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Yahshua HaMashiach, Yahshua el Mesías. Nadie puede poner otro fundamento. ¿De dónde sacan ustedes que Pedro es fundamento, señores? ¿De dónde sacan esa mentira? Porque les ha engañado la religión católica. Una religión que inicia en el año 325 y que por el año 602 se da el papado. No se da después de que es asesinado Kefa. No, señores. Esta es una mentira. No hay ningún sucesor de Kefa. Eso es una mentira. Y si tuviera que haber alguien para todos los pueblos, ese tendría que ser Shaul, porque Shaul fue hecho para predicar a los gentiles. Ustedes podrán leer ahí en Hechos donde fue mandado Kefa, Pedro, que fue mandado con Cornelio. Déjenme buscar eso. Cornelio. Ahí en el capítulo 10 se habla de Cornelio y se habla de Kefa, o sea, Pedro, y se le da una visión a Pedro porque Cornelio había recibido la respuesta de sus oraciones de que se le iba a enviar un emisario para que le respondiera lo que él necesitaba saber. Entonces, cuando va Pedro, Kefa, con Cornelio, entonces él presenció que el Ruach HaKodesh también se les manifestaba a los goyim, a los gentiles. También recibían de los no circuncidados. De los no circuncidados también recibían el Ruach HaKodesh. Entonces, mis amados amigos, es por eso cuando ustedes leen ahí Corintios, fíjese bien,
la razón por la que se mandó a Pedro ahí es porque Pedro, Kefa, iba a ser el que iba a sostener lo que Shaul, al que habla, a ustedes conocen como Pablo, lo que él había ido a presenciar con los gentiles y dándole la razón a Shaul. Fíjese bien lo que dice aquí. Déjeme ver, a ver dónde. Se los voy a leer más desde el principio para no estar aquí batallando. Dice, en cuanto a mí, hermanos, no podía hablarles como a gente con el Ruach, con el espíritu del Creador, sino como a gente mundana, como a niños de pecho en lo referente a la experiencia con el Mesías. O sea, ¿qué tanto conocimiento tenían del Mesías? Les di leche, o sea, palabra fácil para poder recibir la palabra fuerte. No comida sólida porque no estaban listos para ella, pero tampoco están listos para ella ahora. O sea, seguían sin avanzar, porque todavía son mundanos. No es obvio por todos los celos y peleas entre ustedes. O sea, es claro de verse de que no han dejado de ser mundanos, porque se pelean y andan con que yo tengo la razón, no, que tú la tienes razón, no. Por eso dice aquí, por todos los celos y peleas entre ustedes, que son mundanos y viviendo por simples normas humanas. Estas son las religiones. Fíjese bien, pues cuando uno dice yo soy de Shaul, no, pues yo soy católico, que yo soy testigo de Jehová, que yo soy pentecostés y todo eso. Aquí es lo que está diciendo. Dice, y viviendo por simples normas humanas, pero cuando ustedes dicen yo soy de Shaul y otro yo soy de Apolos, ¿no están siendo simplemente mundanos? Después de todo, ¿qué es Apolos? ¿Qué es Shaul? Solo siervos que por medio de ellos, instrumentos, señores, son instrumentos que por ellos llegaron a confiar en la verdad. Fue el Adón quien lo hizo confiar por medio de uno u otro de nosotros. Yo planté la semilla y Apolo regó, pero fue Yahweh quien la hizo crecer. Fue la Sur que lo hizo crecer. Así que ni el que planta ni el que riega es nada. Solo Yahweh que da el crecimiento. El que planta y el que riega es lo mismo, porque somos los ayudantes de Yahweh. Ustedes son el campo de Yahweh, el edificio de Yahweh. El edificio se pone sobre la Sur, señores. Lo que dice Matiyahú capítulo 16, 18, Mateo 16, 18. Ustedes la misericordia de Yahweh me dio, yo puse los cimientos como un perito, o sea, la palabra la dio a conocer, que es Yahshua. Y otro edifica sobre encima, enseña lo que es la palabra, pero en cada uno tenga cuidado con cómo construye, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Yahshua HaMashiach, Yahshua el Mesías. A ver, déjenme darles otro versículo que me parece que es importante. Déjenme ver, a ver, déjenme acordarme de este. Ok, sí, ya creo que ya me acordé. No, a ver. Estoy tratando de acordarme de este. A ver. Ay. A ver.
Aquí lo voy a sacar porque ok, yo creo que ya, ahora sí, espero ya tenerlo. A ver, Timoteo. Aquí se los voy a buscar de otra manera. Estoy esta memoria, mis amados amigos. A ver si sale aquí. Gálatas 2:8, fíjese bien. Vamos a ver. Gálatas 2:8. Para que vean que Kefa o Pedro no puede ser fundamento. Gálatas 2:8. Dice, desde el momento que el que estaba trabajando en Kefa para hacerlo un emisario a los incircuncisos, fíjese bien, había dice, fíjese bien, porque tengo que tener cuidado de cómo le estoy leyendo y se los voy a mostrar porque no quiero que digan que yo estoy mintiendo. Dice a los circuncisos. Los circuncisos son los hebreos, Yaudín, los hebreos judíos. Dice, caray, se los puse, no les puse el 8, les puse el 9, pero de todos modos ahí se los voy a poner porque no quiero que pase como un engaño. ¿Sí? Dice, desde el momento que el que estaba trabajando en Kefa para hacer un emisario a los circuncisos, o sea, Yahshua trabajando en Kefa, ya dándole revelación para los Yaudín, que son los circuncisos, porque fíjese bien, unos son los incircuncisos, son los circuncisos y otros son los incircuncisos. Unos son los circuncidados y otros los no circuncidados. Quiero que le pongan, por esa razón, se le manda a Kefa con Cornelio, solo porque tenía Kefa que apoyar a Shaul, al que llaman Pablo, y ahí les va la respuesta. Había trabajado en mí para hacerme un emisario a los gentiles, a los incircuncisos. Shaul para los incircuncisos, que en realidad esto sería el supuesto papa, o sea que no lo hay. ¿Sí? Kefa para los circuncisos, y fíjese bien, así que habiendo percibido la misericordia que se me había dado, Jacob, Kefa, que Pedro, y yo, Hanan, los pilares, fíjese bien, los pilares, y hay otra palabra que se usa en pilares, déjenme ver. Columnas. Pilares y columnas son las dos maneras de decir. Así que los pilares y las columnas son los que se entierran en el fundamento para hacer
poder hacer el edificio, pero es sobre el fundamento, o sea, sobre la sur, o sea, la sur, Yahweh, hecho hombre, Yahshua. Así que mis amados amigos, pues les tengo que decir que les han mentido, ¿sí? Les voy a terminar de leer el versículo 9. Así que habiendo percibido la misericordia que se me había dado, Jacob, Kefa, Johanan, que ustedes lo tienen como Jacobo, como Pedro y Juan, los pilares o columnas reconocidos de la asamblea, o sea, ya tenían renombre, ya ellos, cosas que ellos hablaban, pues era cosa de creerse. ¿Por qué? Porque son los que al principio estuvieron con Yahshua. Dice, extendieron a Barnabá y a mí, o sea, a mí, Shaul, al que le llaman Pablo, la diestra, o sea, la autoridad de la confraternidad, para que pudiéramos ir a los gentiles, a los goyim, y ellos a los incircuncisos, o sea, Kefa, Jacob, Johanan, a los circuncisos, porque ya de aquí ya se había dado la tarea quiénes eran a los circuncisos y quién era a los circuncisos. Así que es imposible que Pedro sea el que llaman el Papa. Eso es imposible. Es un engaño totalmente con toda la mala intención del mundo. Y volviendo a darles esta información, la hermana le dice que obviamente ella publicó esto para que muchas personas tuvieran esta información y pues esperando que, déjenme ver dónde quedó, aquí está, esperando que abran los ojos a la verdad y no a lo que les han engañado. A ver, en la Iglesia Católica se fundó en el año 325 y el Papa se inventó ese título del Papa en el año 610. Yo estaba diciendo 602. Así que nada de lo que estos les han enseñado, nada es verdad. Así que mis amados amigos, cuando ustedes oigan sobre la roca, habla de la sur es Yahshua, Yahshua es Yahweh. Yahweh en Éxodo 23-21 enseña que aquí fíjese bien, porque esto es muy importante que lo entiendan. Éxodo 23, a ver, Éxodo 23-21 dice: presta atención a mi Ruach HaKodesh, escucha lo que el mi Ruach HaKodesh dice, y no te rebeles contra el Ruach HaKodesh, o lo que usted conoce como Espíritu Santo, o el Malach de Yahweh, el ángel de Yahweh, porque el Ruach HaKodesh, Yahshua, o en ese momento todavía no se daba el nombre de la misericordia, simplemente el nombre de Yahweh. Dice, porque el Ruach HaKodesh no perdonará ninguna obra de maldad tuya, puesto que mi nombre reside en el Ruach. Hebreos, a ver, ¿qué les iba a enseñar aquí? Porque Hebreos 1:3, Hebreos 1:3, el resplandor de Yahweh. Cuando ven ustedes esto y leen después de Hebreos 1:7 en adelante, al mismo Ruach HaKodesh, ahí del Hebreo del 7, del versículo, capítulo 1 del 7 en adelante, se hace ver que a este que le llaman Ruach HaKodesh en el versículo 3, en el 7 en adelante se le llama hijo, solo por ser la
manifestación corporal de él. Pero este mismo se le llama con el nombre de Yahweh. Cuando da la revelación de su nombre como Salvador, es cuando se da un nuevo pacto, pero agregando en el nombre de Yahweh, agregando la misericordia, que es salvar. Por eso Yahweh dice ahí en Romanín, capítulo 10, 13, todo aquel que clame el nombre de Yahweh será salvo. Yahweh salva. Bueno, pues por lo pronto, mis amados amigos, el eterno Yahweh, en el nombre de Yahshua, Hamashiach, les dé Shabbat Shalom. Esto se los digo así, por lo que viene siendo Efesios 5:20, y quiero que le pongan cuidado, porque también esa es una de las cosas que me preguntaba el hombre que estaba yo enseñando. Dice, ¿cómo debo de orar? Usa el Padre. Le dije, usa el Padre Nuestro, pero no nada más el Padre Nuestro, tienes que clamar el nombre y tienes que dar la justificación. Dice, siempre den gracias a Elohim, el Abba, Yahweh, en el nombre de nuestro Adón, de la forma, pues no sé si es incorrecta, de nuestro Señor Yahshua HaMashiach. Padre nuestro, Yahweh, que estás en los cielos, Kadosh es tu nombre, Yahweh, véngase tu reino. Cuando viene la palabra, viene el ser como rey. Véngase tu reino, en Yahshua HaMashiach. Hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. ¿Sí? El pan nuestro, tu palabra, dánoslo hoy. Todas esas cosas, pues todo eso que está viviendo el ser humano es ignorancia. El eterno Yahweh les dé Shabbat Shalom. Perdón, antes de eso, Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Yohanan, Juan, capítulo 6:51, yo soy el pan que descendió. Se los voy a leer. Juan 6:51 dice, yo soy el pan viviente que ha bajado del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Además, el pan que yo daré es mi propia carne. Fíjese, mi propia carne. Yohanan capítulo 1, o Juan capítulo 1, versículo 14. Dice, el pan que yo daré es mi propia carne, la cual daré por vida del mundo. Mis amados amigos, pues ahora sí, Shabbat Shalom de Yahweh a sus vidas.